Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad, que tenemos el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud, programa que se emite gracias a el interés que tiene la Facultad de Medicina de contactarse con su pueblo mediante una actividad de proyección hacia la comunidad para debatir y, en su caso, conocer de una serie de problemas que atingen a la familia boliviana. De hecho, el día de hoy tenemos el gusto de anunciarles que vamos a contar con la presencia de un distinguido profesional. Él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina. Hablo del doctor Carlos Tamayo. Él es investigador del INSAD, Instituto de Investigación en Desarrollo y Salud de nuestra facultad, y con él hemos de abordar dos temas muy importantes. Uno referido a la violencia, prácticamente con la que convivimos cotidianamente, y otro aspecto que en alguna manera se relaciona, el de la mortalidad materna. Teniendo en cuenta, como lo dijimos precedentemente en algún programa, que la mortalidad materna, como la vemos, a lo mejor es la privación de un derecho que se hace a una mujer en plena edad reproductiva de poder desarrollar su vida normalmente como el resto. Entonces hemos de hablar de estos dos temas y seguramente el profesor doctor Tamayo nos mostrará algunos aspectos de investigaciones que ha realizado sobre este tema. A propósito, y antes de contar con la presencia de nuestro invitado, permítanme señalar nuevamente que la violencia es el pan de cada día de los noticieros de nuestro país. Aunque, como el día de hoy, se ha firmado un acuerdo entre instituciones estatales para proteger de violencia a los niños fundamentalmente, esto no basta. Hay leyes. Hay quienes se ufanan y dicen que tenemos las mejores leyes del planeta, y probablemente sea verdad. Pero no se trata de tener muchas leyes, sino hay quien las haga cumplir. De hecho, es emblemático lo que ha pasado con un niño en Santa Cruz en las horas pasadas. Le han provocado tal golpiza que le generaron un traumatismo encefalocraneano. Tuvieron que operarlo y drenar 40 mililitros, 40 centímetros de sangre de la caja craneal. Obviamente el estado de salud del niño es muy crítico, pero parece que el problema solo se lo toca, solo se lo visibiliza cuando hay drama y cuando es motivo de una noticia que puede generar mayor audiencia. Y creemos que definitivamente esto no es así. La violencia se genera en la familia, y lo hemos señalado y lo reiteramos. Si en la familia el padre genera violencia sobre la madre, ¿cómo se puede esperar que los niños no aprendan estas lecciones? Si están en palco mirando a pocos metros lo que sucede. Es que no podemos pensar que si nuestra actitud es violenta, todos los que nos rodeen han de ser gentes que no ejerciten este tipo de actitud. Creo que es bueno que sepamos que la violencia no emerge del débil contra el fuerte. Todo lo contrario, es un ejercicio de poder, de mando, de imposición. Y precisamente, con muchísima razón, organizaciones femeninas señalan la cosificación de la mujer, porque el machismo pretende ver a la mujer como un apéndice, y ese es un grado enorme de violencia. De hecho, en muchas partes del territorio nacional, en distintos grupos sociales, cosa que no nos gusta hablar mucho, se ejerce violencia con una increíble saña. Creemos, distinguidos amigos, que tenemos tiempo aún
para cambiar las cosas. Y el cambio debe ser en la familia, definitivamente. No en los discursos, no simplemente porque aparezcan más o menos leyes. Ya hemos hablado suficientemente sobre el tema. Hemos dicho que de los más de 113.000 denuncias que han habido sobre violencia contra mujeres, el 1.3% de las que prosperaron en procesos judiciales tienen sentencia, es decir, nada. Creemos que esa también es otra forma de violencia. En fin, me he permitido extenderme unos minutos y aunque es costumbre que la gente le atribuya al alcohol ciertas expresiones de violencia, yo creo que no es este un buen pretexto. Porque si hay alguien que no puede controlar definitivamente su situación en estado etílico, pues que no se etilice. Si sabe cuál va a ser el enlace, ¿por qué no lo puede evitar? Amigos, la violencia se genera en lo más íntimo de la familia. Esta es capaz y es susceptible de generar violencia en su entorno. Este entorno, prácticamente en toda la sociedad. No veamos como normal lo que es absolutamente anormal. Dicho esto, permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en el set con nosotros el profesor Dr. Carlos Tamayo. Él es docente titular de la Facultad de Medicina e investigador del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo de nuestra facultad. Permítanme presentarles y saludarle al doctor Tamayo. Carlos, qué gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir estos dos temas tan importantes. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Para mí es un privilegio hablar contigo, hablar con la audiencia, hablar con todas las personas que tenemos interés en este programa. Inicialmente tengo que decirles que yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo, que depende de la Facultad de Medicina. Tengo el privilegio de dirigir la unidad de epidemiología social, cuyas líneas de investigación están definidas hace ya algún tiempo. Una de nuestras líneas de investigación es la violencia. Gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia, iniciamos un proyecto de estudios en violencia. Estos estudios en violencia datan de aproximadamente ya 16 años, más o menos. El primer estudio que hicimos fue el estudio de prevalencia de la violencia intrafamiliar en 3 departamentos, en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz, ¿no? Luego hemos seguido haciendo estudios y hemos tratado de profundizar cada vez más
Uno de los estudios que hemos publicado también está referido a la relación que existe, una relación directa que existe entre la violencia que se perpetra en la familia con el rendimiento escolar. Luego hemos hecho otro estudio en Sucre sobre la prevalencia de la violencia familiar vinculada fundamentalmente al estatus social. El último estudio que hemos hecho data de un par de años, que hemos hecho juntamente con la Facultad de Ciencias Sociales en el área de Cotauma y con el apoyo y participación plena del Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud y la Red de Salud de Cotauma. Ahí participaron colectivamente varias y tenemos el privilegio de haber hecho una investigación y haberla publicado. No hagas trato con el maltrato. Así es. Gracias, Carlos. Pero para entrar en tema, ¿cómo podemos conceptualizar la violencia, esta a la que nos estamos refiriendo? Ya. Después de tantas definiciones que se han hecho en América Latina, inclusive las definiciones que tiene la misma ley en Bolivia, para mí no es nada más ni nada menos que una relación de poder, donde el que manda ejercita a través de la violencia su poder. Lamentablemente en las relaciones personales, en las relaciones de la familia, en las relaciones de la sociedad, en las relaciones comunitarias y en las relaciones de Estado, pueblo, Estado, país, hay un pleno ejercicio del poder. Y hay que decirlo con bastante categoría. No siempre se administra adecuadamente el poder. El poder no es malo, no es malo por sí mismo. Tenemos que tener poder. El gran problema es cómo administramos este poder. Cómo hacemos que el poder sea beneficioso para las poblaciones, para las personas y para las familias. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de una relación de poder, de saber quién es más fuerte y quién manda más. Esto data de una historia de largos años. Nosotros en las culturas, no solo bolivianas, en muchas otras culturas, hemos generado un pensamiento, un paradigma patriarcal, un paradigma de dominio, donde el hombre parece tener más y mejor capacidad que la mujer. Esta inequidad, esta desigualdad, esta forma, este paradigma como nosotros hemos ido construyendo, nos ha llevado en relaciones totalmente desiguales, donde por lo menos hasta ahora es todavía la mujer la que está en desventaja respecto al hombre. Carlos, habrá que enfatizar además que esta relación de poder, que en realidad es un abuso del poder, porque un poder bien ejercido tiene otras connotaciones, genera pues sufrimiento en el que sufre de violencia. Puede ser de orden psicológico, puede ser de orden sexual, de orden económico o de otro orden. Y creo que esto es lo que definitivamente marca la violencia contra las personas que son menos fuertes que aquel que la ejerce. De hecho, los feminicidios son una expresión palpable de la magnitud de la violencia que ejerce de acuerdo este Estado o este sentimiento patriarcal y machista, que en el discurso se lo niega, que se lo quiere borrar con la ley, pero que en los hechos prácticamente trasciende. Carlos, ¿dónde se genera la violencia? Te hago esta pregunta que puede parecer muy banal, porque por un lado señalaste, y concuerdo contigo, culturas antiguas mostraron que el varón, en la mayor parte por lo menos de la historia, era quien ejercía el mando en la familia, y así sucesivamente, se reproducía hacia arriba y hacia abajo. Pero han pasado desde el Imperio Romano 2000 años, y daría la impresión de que estas percepciones casi universales en algunos países todavía se ejercen duramente. Ya, a ver, en realidad nace la violencia en estas relaciones de poder. Y en estas relaciones de poder hay quien manda más y hay un sometido o una sometida.
En estas relaciones de poder se ejerce principalmente en el hogar. Nosotros creemos que la violencia no es una cuestión natural. Hace años ya hemos escrito esto y hemos roto este paradigma de que es natural que yo tenga una situación de violencia. Es natural que mi marido me pegue. Es natural que yo tenga que castigar a mis hijos. Es natural que yo pueda llegar borracho a mi casa cuando yo quiera. Y hemos tratado durante mucho tiempo de naturalizar esa situación. Sin embargo, y felizmente, al convertirse la violencia en un problema de la salud pública, hemos roto ese paradigma de la violencia como algo natural, para convertirse en algo cultural. Y si la violencia es una cuestión cultural, es una situación de aprendizaje. Se aprende a ser violento, se aprende a ser violenta. ¿Y dónde aprendemos? Desafortunadamente, el espacio, la institución más importante donde nosotros aprendemos a ser violentos es en el hogar. Carlos, pero hay algo que señalaste y parece contradictorio. De hecho, yo creo que lo de cultural tiene su serio cuestionamiento, porque en general la cultura emerge en este sector, en esta parte, como prácticas que están establecidas y que son socialmente aceptadas. Y este momento, por suerte, creo que nosotros y casi todos, así lo expresan por lo menos, hasta los pegamujeres, así lo dicen, no debemos ejercer violencia. Entonces creo que es un buen momento para romper y hacer trizas este paradigma que al parecer estaba socialmente aceptado. Lo que dijiste, que me pegue nomás este hombre porque es mi marido, ¿no es cierto? Yo creo que lo has dicho bien y vale la pena ratificar. No es una actitud normal el provocar daño una persona contra la otra. No es normal, no es normal para nada, pero tampoco es natural. No es que la naturaleza nos ha dado a nosotros para ser violentos. Así hemos nacido, ¿no es verdad? No, es que cuando decimos cultural, decimos que esto lo aprendemos. Y claro, y el aprendizaje se da en las condiciones sociales, en las condiciones de vida que la gente vive, en las condiciones naturales de la vida, en el medio ambiente. Todo eso nosotros vamos aprendiendo. Y como aprendemos nosotros a ser violentos, entonces en la historia, en el ciclo de nuestra vida, nosotros aprendemos a ratificar esta posición. Decía con mucha tristeza que el hogar es el espacio donde nosotros aprendemos de padres violentos, hijos violentos, de madres violentas, hijos violentos. Ahora, si nosotros aprendemos en el hogar, las siguientes instituciones van consolidando ya ese aprendizaje. Otra institución importante donde nosotros aprendemos o fortalecemos nuestro comportamiento violento es la escuela. Y cuando hablo de escuela, no solamente estoy hablando de la escuela primaria, secundaria, también estoy hablando de la universidad. Correcto. De cualquier ambiente escolarizado, aprendemos, ratificamos nuestras conductas violentas. El ejército es otro. Desde luego. Y así todas las instituciones, la iglesia también ejerce violencia, privaciones. Hay una serie de expresiones de la violencia donde nosotros aprendemos a ser violentos en transcurso de nuestra historia. Y como nosotros no somos sujetos individuales, somos sujetos sociales, eso se hace una costumbre social. Es una costumbre que nosotros, entre comillas, nos hemos acostumbrado a vivir así y creemos que eso tiene que seguir así. Gracias. Afortunadamente, desde la universidad, desde donde estamos, rechazamos absolutamente ese tipo de conducta. Eso debe estar absolutamente claro, porque creemos que es patológica esta actitud, más aún si es reiterativa en todos los ámbitos de actuación de las personas. Fíjate, para matizar nada más, Carlos, los estudios en el mundo señalan que más del 85% de las mujeres
sufren algún tipo de violencia, fundamentalmente psicológica. Esto es decir mucho. Esto es a lo ancho y largo, no solo de nuestro territorio, sino del mundo. Pero vamos avanzando un poquitín. ¿Qué factores hacen que haya violencia, Carlos? ¿Se los puede reconocer? No, Gustavo, gracias por dar ese dato que lo has mencionado. El último estudio que nosotros hemos hecho nos ha demostrado que las mujeres viven en situación de violencia, casi 9 de cada 10 mujeres viven en situación de violencia psicológica. Y esa es la violencia que a veces no la queremos tocar, esa es la violencia que a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, esta violencia está ejerciendo cotidianamente. Tenemos otro dato, 73%, 7 de cada 10 mujeres están viviendo en situación de violencia física. Y hay otra forma más cruel todavía. 9 de cada 10 mujeres sufren alguna forma, alguna manera, una expresión de violencia sexual. Es un tema muy complicado el de la violencia sexual, porque con claridad la gente no expresa aquello. Hay todavía una otra violencia que alrededor del 60% de las mujeres sufre, es de la violencia económica. Como ven, queridos amigos, distinguidas familias, la violencia está presente cotidianamente. ¿Y dónde se inicia? Dijimos, en el hogar. Vamos a hacer un pequeño corte, pero Carlos, yo te voy a pedir que nos hables de qué factores influyen negativamente para que la persona sea violenta. Amigos, vamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro.
Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Amigos, hemos de continuar conversando con el doctor Carlos Tamayo sobre este tema tan importante que hace a la salud pública y a los bolivianos, la violencia. Carlos, te decía, ¿qué factores en la investigación ustedes encontraron como importantes precisamente para que la violencia se ejercite con tanta frecuencia en nuestro país? Uno de los factores que nosotros hemos visto es las condiciones de vida en que las poblaciones viven, ¿no? Con esto no quiero decir que los pobres son más violentos que los ricos o los ricos son menos violentos que los pobres, no. Sino más bien quiero decir que las condiciones de precariedad, las condiciones de situación económica en que la gente vive, las situaciones de poco o ningún acceso a un trabajo bien rentable, bien remunerable, poblaciones, familias donde tienen cierto tipo de condiciones, si me permiten la palabra, paupérrimas de vivir. Esas condiciones les genera un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, y tiene que haber una manera de desahogo, tiene que haber una manera que desafortunadamente se refleja en el hogar. Algunas veces en el trabajo también. No hay que asumir que la violencia solamente se ejercita en el hogar. La violencia se ejercita en todas las instituciones, en el trabajo, en el ejército, en la iglesia. Todos ejercitamos y desahogamos todas esas pasiones, todas esas situaciones de represión que vivimos, tratamos de desahogarnos, entre comillas, en la familia, en la esposa, en los hijos, en nuestros subalternos, desafortunadamente. Otro mito que hay que romper, que la violencia no solamente se ejerce del superior al inferior, también los que están abajo ejercen violencia sobre los superiores. Y eso es porque tienen una carga afectiva, tienen una carga de frustraciones, tienen una carga de situaciones no satisfechas a las que les lleva a generar violencia. En pocas palabras, son las condiciones de vida, Gustavo, en el que las familias, las personas vivimos, a las que nos predisponen más a ser más o menos violentos. Sobre una base familiar, sobre una base de comportamiento heredada de alguna forma familiarmente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo una forma de comportamiento violento casi cotidianamente en algunas familias. El plato más abundante se lo dan al marido y luego a los hombres, el de la familia, y al final a las damas y menos a la más chiquita, como si definitivamente sus necesidades en algún momento no fueran similares. Se trata de justificar este tipo de violencia con explicaciones banales.
De hecho, seguramente hay otros factores, pero indudablemente el comportamiento cotidiano en la familia es aquello que va a aprender el niño y va a ejercer allí donde desarrolle su actividad. El colegio también es un lugar preocupante, ¿verdad? Y creo que todos podemos trabajar en ello. Y a eso iba. Carlos, si hay tanta violencia, ¿qué debemos hacer en lo individual, en lo colectivo, a lo mejor hasta en lo estatal? Ya, pero permíteme, Gustavo, decir una cosa que tú lo has planteado de una manera muy coloquial y muy sencilla. Evidentemente, en muchos hogares todavía las sillas no son iguales en una misma mesa. Hay una silla donde está el padre, el rey, el patrón de la casa, donde tiene que tener un lugar privilegiado. Y hay muchos lugares en los hogares que son privilegio del papá, que son privilegio del jefe de familia, que son privilegio del que... Y quiero decir algo más, los hombres no hemos aprendido a llorar. Ustedes van a ver con frecuencia ver llorar a las mujeres en la calle, en la escuela, en la iglesia. Los hombres lloramos menos, no es que no lloramos, lloramos disimuladamente, pero no hemos aprendido a llorar, porque desde chiquitos nos han dicho que llorar es solamente de las mujeres y que los machitos, entre comillas, no debemos llorar. Y entonces nosotros los varones no hemos aprendido a llorar, no hemos aprendido a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos a través del llanto. Y cosas así simbólicas que lo vemos ver todos los días sin darnos cuenta en nuestros hogares, están contribuyendo a que una familia, las personas, las sociedades, el Estado sea cada vez más violento. Gracias. Ahora vayamos a lo que señalábamos, Carlos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo combatimos y abatimos estos grados de violencia tan preocupantes en el país? Bueno, hemos hablado de las personas, que son las personas las que ejercemos el poder, en relaciones de personas, en relaciones de Estado, en relaciones de comunidades. Y en nuestro juicio es que lo primero que hay que empezar es a generar una autoestima cada vez más grande en las personas, particularmente en las niñas, particularmente en las mujeres. Tenemos que darles mayor oportunidad para que ellos desarrollen su autoestima. ¿Y cómo vamos a desarrollar su autoestima? Cuando empecemos a crear condiciones igualitarias entre hombres y mujeres. Cuando empecemos a crear más y mejores oportunidades para las mujeres, porque todavía, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de las leyes, tú al principio decías que nosotros somos campeones en leyes, a pesar de esto, la inequidad en la relación hombre-mujer, todavía está la mujer desaventajada. Todavía hay espacios donde la mujer gana menos que el hombre para el mismo trabajo. Todavía hay formas de discriminación respecto a la relación hombre-mujer. Entonces tenemos que empezar a crear, tenemos que empezar a sostener personas, familias con una autoestima cada vez más elevada. Y para eso también tenemos que generar valores. Todas las profesiones son buenas para saber, para hacer, pero también para saber hacerlo y hacerlo bien. Y eso está con una escala de valores. Hay que dar valoración a nuestra humanidad. No somos cosas, somos personas que tenemos valores, que tenemos sentimientos. ¿Y dónde vamos a empezar? Quisiera ser reiterativo, en el hogar. En el hogar es donde hay que incentivar valores. En el hogar es donde hay que incentivar categorías cada vez más elevadas de autoestima. Si no, vamos a tener siempre pusilánimes, gente sin valores, gente que puede saber hacer muchas cosas, pero si no tiene valores éticos, si no tiene valores morales, si no tiene valores humanitarios, difícilmente nosotros vamos a poder romper este ciclo, esta cadena de la violencia. Entonces, un primer estadio, un primer momento para resolver nuestro problema es generar colectivamente un valor importante en la familia, en el hogar. Carlos, y entre esos valores el respeto.
la capacidad de conversar, el entender que los problemas se pueden resolver conversando y no a golpes, es algo que solo los mayores pueden enseñar a los menores y no al revés. De hecho, lo hemos señalado y lo ratificamos. Dios nos dio la capacidad de entender y de hablar. Por tanto, todos los temas pudieran ser susceptibles de conversarse. Y en última instancia, si no hay acuerdo, pues se romperán relaciones, se romperán los lazos, pero no hay necesidad de echarle un balazo o un puñalazo o algo que genere violencia porque uno no haya sido complacido en lograr su propósito. El primer derecho que consagra nuestra Constitución es el derecho a disentir. Somos personas pensantes, podemos pensar diferente y creo que debemos saber respetar, ser considerados y tolerantes y ejercer la palabra como el mejor mecanismo para resolver nuestros problemas. Comencemos en casa. Evitemos que el alcohol, otras sustancias alteren nuestra psiquis y afectemos a nuestra familia. Por eso les decimos siempre, disfruten de sus hijos, aprovechen de la compañía de su familia hoy. Tengan la absoluta seguridad que, a pesar de que uno pueda querer mucho a la gente, pasan los años y cada uno hace lo suyo. Y al final uno valora y dice cuánto hice para merecer esto. Carlos, te agradezco mucho. No vamos a hablar de lo que debe ser el Estado. Ya nos hemos referido mucho a la falta de cumplimiento de sus deberes, las instancias distintas que hacen al Poder Judicial, desde los investigadores, policías, fiscales, etc. Eso será motivo de otra conversación. Aquí lo importante era decirle a la gente que es en la familia donde se pueden generar valores, comportamientos y hacer que con la autoestima que tú bien señalaste, la gente pueda buscar su realización, sea este hombre o sea mujer. Ahora, Carlos, esto está relacionado de alguna manera con el tema de la mortalidad materna. No digo directamente. Yo comencé señalando este día con las siguientes palabras. Cuando hay muertes maternas, a lo mejor se está cometiendo una enorme injusticia con esta gente que sufre precisamente de este daño irreversible. Y ahora trataremos de explicarlo por qué decimos así. Pero para entrar en contexto, otro tema que preocupa indudablemente es el de las muertes maternas. ¿Cómo definimos la muerte materna concretamente? Bueno, la muerte materna, hay dos tipos de muertes, ¿no?, maternas. Una muerte materna directa y una muerte materna indirecta. La muerte materna es aquella que se define como aquella producida por situaciones de embarazo, por situaciones de parto y por situaciones de puerperio. Es decir, en todos esos momentos, esos estadios de la generación de un nuevo individuo, la gente muere. Muere como consecuencia de ese proceso que es un proceso fisiológico, que es un proceso natural. Correcto. Pero también hay otro tipo de muertes que hay que tener muy en cuenta, que son las indirectas. Las muertes maternas indirectas desde la salud pública, tú eres ginecólogo, lo vas a definir mejor seguramente, son aquellas que están producidas ya sea por desencadenantes del estado de la situación de maternidad, o ya sea que ciertas situaciones mórbicas previas han generado la muerte materna. Hoy día, en nuestro país, estamos hablando de aproximadamente 55 causas de muerte, de causas de enfermedad y de muerte que pueden estar o no vinculadas con la muerte materna. Correcto. Sin embargo, está clarísimo que el primer lugar ocupa infortunadamente como causa de muerte materna las hemorragias, infortunadamente, siguen las infecciones, la preeclampsia o síndromes hipertensivos, el aborto, y ahora se están incorporando el feminicidio, el suicidio
y otras entre las 55 que tú bien has citado. La muerte materna, ¿por qué es importante estudiar y resolver, Carlos? Ya, a ver, la muerte materna tiene muchas implicaciones. Lo primero que tengo que decir categóricamente, que no hay razón para que una mujer muera por esa causa, porque está definido internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud la ha definido como una muerte evitable, como una muerte innecesaria. Porque es un proceso natural. Desafortunadamente, se suman ciertas condiciones de atención en la salud de las mujeres que no permiten terminar exitosamente esto y termina con la muerte, ¿no? En esa línea de pensamiento, ninguna mujer debería morir con las condiciones de desarrollo científico, tecnológico y de recursos humanos que tiene la humanidad. Pero hay otra circunstancia de la muerte materna. La muerte materna es importante por el impacto social que representa. Correcto. No es lo mismo que muera un padre, que me disculpen todos los padres, que muera una madre. Porque deja orfandad. Así es. Deja familias disfuncionales. Deja con alta probabilidad que esos niños que no tienen el seno materno, de esos niños que no tienen el afecto materno, tengan que convertirse, entre comillas, en una tara social. ¿Expresados en qué? En situación de calle, en drogadicción, en alcoholismo, en general, claro. Delincuencia, violencia, etcétera, etcétera. Gracias. Por eso es importante hablar de la mortalidad Correcto, materna. concordamos absolutamente. Amigos, vamos a seguir hablando del tema. Ahora permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Bien, seguiremos conversando con el doctor Carlos Tamayo sobre la mortalidad materna. Para redondear, Carlos, definitivamente el perder a una madre es perder a la persona que nuclea la familia. Y desde luego concordamos todos de que en ausencia de ella, el futuro, especialmente de los niños, cuanto más pequeños sean, peor, es incierto. Y obviamente sus posibilidades de desarrollo y de realización serán infinitamente inferiores que si la madre siguiera viviendo. Pero hay una cosa que compartirás conmigo y nos referirás ahora a tu estudio brevemente. El tema no trasciende lo médico, No. porque tienen que ser otra vez las familias, la familia que debe entender de que un embarazo es importante, es de responsabilidad de la pareja por lo menos, y se debe hacer lo posible para disminuir los riesgos que hacen a un embarazo. De hecho, no se habrán hecho suficientes esfuerzos. Yo solo te doy un dato. En este momento la mortalidad materna en Bolivia es de 160 por 100.000 recién nacidos vivos. En Chile es exactamente 10 veces menos, 16 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, creemos que las familias no pueden soslayar su responsabilidad. De hecho, no se trata de decir, llegué al hospital y no hicieron nada y se murió. No.
A lo mejor no se hizo mucho, es posible, pero se podía haber hecho muchísimo más si no se demoraba tanto en tomar la decisión de atenderse en el hospital definitivamente. Amigos, fíjense ustedes, no importa, no es un problema ideológico. De hecho, la atención institucional de los partos en la época pinochetista en Chile era 98%. Y en la época fidelista más recalcitrante, 99%. Eran dos estados con ideologías totalmente distintas, pero el enfoque de la atención de la salud pública perfectamente coincidía. Carlos. Una cosa que quiero decir también de la muerte evitable. Las mujeres, las madres que mueren, no mueren cuando han superado su esperanza de vida. Mueren justamente en la época productiva. Y eso también hay que considerar. Los años de vida perdida que tiene una mujer, una madre, cuando muere por una causa materna. Correcto. La tercera cosa, bueno, la otra cosa que quiero mencionar en la línea tuya es que no hay que pensar que el hospital es el que va a remediar el problema de la mortalidad materna. La mortalidad materna no empieza ni termina en el hospital. Empieza en el momento en que uno está engendrando al hijo, en las relaciones que tiene el hombre, en la forma como el hombre, como la familia asume esa maternidad de un miembro de la familia. En este caso, la madre. En otros casos será la hermana, en otros casos será la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos grandes espacios desde la comunidad que no crea condiciones para una maternidad saludable, y los servicios de salud. Y los servicios de salud que son los que van a hacer la atención en la salud materna. Tenemos que reconocer que estamos mejorando bastante en el control prenatal. No importa la forma y la manera, pero estamos mejorando. Pero esos controles del control prenatal tienen que ser cada vez de mejor calidad y en el primer nivel de atención posibles, ¿no? Entonces, esto es todo. Y quiero yo decirles que en esta línea, en la línea de Gustavo, es decir, que hay muchas demoras, muchos obstáculos para que se produzca esto de la mortalidad. El Ministerio de Salud está realizando actualmente un estudio de una metodología Ramos modificada conjuntamente con la OPS para hacer un estudio sobre ver exactamente cuál es nuestras tasas de mortalidad materna que estamos haciendo en Bolivia. Nuestro instituto está cooperando en este estudio. Ya hemos hecho el trabajo en Pando, seguiremos haciendo en La Paz con un grupo de 40 profesionales que trabajan en el posgrado de nuestra Facultad de Medicina. Carlos, te agradezco mucho en nombre de nuestra audiencia también por haber compartido con nosotros tu experiencia. Te comprometemos a que en una siguiente vez podamos seguir hablando de estos temas. Bueno, muchas gracias, y las puertas del instituto están totalmente abiertas para todas aquellas personas que quieren involucrarse en investigación en mortalidad y violencia. Muchas gracias. Gracias, amigos. Ahora permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán ver cómo la tecnología avanza, y hoy se investiga para que órganos de cerdos puedan ser trasplantados a humanos, siempre para mejorar o salvar la vida de los afectados. Vamos a la nota, por favor. Una nueva tecnología para el trasplante de órganos porcinos a humanos. La posibilidad de achicar o incluso de terminar con la lista de espera de trasplantes de órganos en Brasil puede convertirse en realidad a través de los genotrasplantes. Se les denomina así a los trasplantes de órganos que se realizan entre dos especies distintas. En este caso, se trata de Sus scrofa domesticus y Homo sapiens, cerdos y hombres. La coordinación de esta iniciativa está a cargo del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, en el ámbito del Centro de Estudios del Genoma Humano y Células Madre, uno de los centros de investigación, innovación y difusión que la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de Sao Paulo financia.
Las otras instituciones asociadas son el Instituto de Estudios Avanzados de la USP y el Laboratorio de Inmunología del Instituto del Corazón, INCOR. Los órganos porcinos son muy similares a los humanos, pero de trasplantárselos tal como son, serían objeto de rechazo. La idea entonces es modificarlos para que se vuelvan compatibles con el organismo humano, dijo Mayana Satz, docente del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo e investigadora responsable del estudio. Actualmente los cerdos modificados con tal finalidad se crían en países tales como Alemania y Estados Unidos, con resultados prometedores con relación al trasplante de sus órganos en monos. La genetista explica que se conoce muy bien la actividad de 3 genes que provocan el rechazo. Al desactivárselos mediante la aplicación de la técnica de edición génica, denominada CRISPR-Cas9, es posible hacer que el sistema inmunológico humano no rechace los órganos. El suero de la sangre de estos cerdos se testeará con el de personas que guardan en la lista de espera de trasplantes de riñón, con el fin de verificar la presencia de anticuerpos que puedan generar rechazo contra los órganos porcinos en la población brasileña. Brasil ocupa el segundo lugar en cantidad absoluta de trasplantes realizados, detrás únicamente de Estados Unidos. Así y todo, la lista de espera de órganos superó los 41.000 inscritos en el 2016. En la actualidad, incluso los trasplantes entre humanos requieren que los trasplantados tomen medicamentos inmunosupresores, en algunos casos por el resto de sus vidas, a los efectos de combatir el rechazo. Cuando se trata de quienes necesitan trasplantes de riñones, se les suma a esto el elevado costo de las hemodiálisis mientras esperan un nuevo órgano. La etapa inicial del proyecto tiene una duración prevista de 3 años y contempla también la compatibilización de los aspectos éticos, religiosos y legales de los genotrasplantes, mediante la creación de una cátedra sobre el tema en el Instituto de Estudios Avanzados. Amigos, esto fue todo por hoy. Realmente deseamos que ustedes puedan haber compartido con nosotros que la violencia no es buena, que hay que evitarla, que debemos contar a lo mejor hasta 100 antes de ejercer algún tipo de violencia que pueda realmente afectar a quienes tanto queremos, la familia. Y por eso deseamos sinceramente que cada fin de semana, que es cuando disponemos de un poquito de tiempo, puedan disfrutar intensamente, especialmente con la familia y con los más chicos. Ustedes saben mejor que yo que una vez que ellos crecen, ya no precisan de nosotros. Pero si les hemos dado cariño, si les hemos mostrado amor, si ellos han adquirido valores en la casa, tenemos la absoluta garantía que serán hombres de bien, mujeres de bien, que han de forjar familias que van a fortalecer la sociedad boliviana. Amigos, que tengan un hermoso fin de semana. Muy buenos días.